Se rumorea que los principales jefes de Sinaloa están delatando al gobierno de EEU. ¿Por qué? El Chapo está encerrado de por vida en una prisión de máxima seguridad, y si hay alguna posibilidad de un acuerdo con la fiscalía, la están aprovechando. Luego está el Mayo, cuyo arresto fue obviamente un trabajo interno, lo que significa que el cártel se está desmoronando desde dentro. Con las recientes medidas de Trump con respecto a la inseguridad fronteriza, parecen más bien acciones específicas basadas en información de inteligencia. Si el muy venerado Sinaloa está proporcionando información de inteligencia, o bien está debilitando a sus rivales, esquivando la extradición o ganando tiempo. En cualquier caso, el imperio se tambalea. El Chapo advierte a Trump. En un giro inesperado, las fuerzas de seguridad mexicanas han capturado a un hombre conocido como El Jando, un piloto sospechoso de trabajar para el infame cártel de los Chapitos. El arresto se produjo en Culiacán, en pleno territorio del cártel. Las autoridades creen que El Jando era un actor clave en los Chapitos, la facción dirigida por los hijos del legendario narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Pero acabar con él no fue fácil. Durante la redada, un soldado perdió trágicamente la vida, un sombrío recordatorio de lo peligroso que es enfrentarse a estos poderosos imperios criminales. Aún así, las autoridades lo consideran una gran victoria, especialmente con la creciente presión para frenar la actividad de los cárteles en México. Y no era solo un piloto. Los fiscales afirman que estaba metido hasta el cuello en el tráfico de drogas y armas, y que supuestamente estaba detrás de varios ataques mortales contra las fuerzas de seguridad. De ser cierto, eso lo convierte en una pieza importante en la despiadada operación del cártel. Según fuentes de inteligencia, El Jando podría haber desempeñado un papel crucial en una operación encubierta que condujo a la captura de otro importante capo de la droga, el Mayo Zambada, en Estados Unidos. Los detalles de la operación siguen siendo confusos, pero con El Jando, ahora bajo custodia, las autoridades esperan profundizar en la red global de los Chapitos. Pero aquí es donde la cosa se complica aún más. Se rumorea que El Mayo fue traicionado nada menos que por Joaquín Guzmán López, uno de los propios hijos de El Chapo. Las autoridades estadounidenses afirman que Guzmán López engañó al veterano del cártel de 75 años para que subiera a un avión que cruzó en secreto territorio estadounidense. Según los informes, esa traición ha fracturado el cártel, provocando violentos enfrentamientos entre las facciones leales a El Mayo y las que apoyan a Guzmán López. Como cofundador del famoso cártel de Sinaloa, junto con el infame Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo ha sido un actor importante en el tráfico de drogas desde finales de los 80. Pero mientras El Chapo fue capturado y escapó 2 veces, El Mayo se mantuvo un paso por delante durante más de 35 años. Es decir, hasta ahora. Su reinado llegó a un final impactante cuando las autoridades estadounidenses lo arrestaron en El Paso, Texas, en una dramática redada que nadie vio venir. Y no se equivoquen, esto no fue suerte. Fue una traición calculada, supuestamente orquestada por nada menos que Joaquín Guzmán López, el propio hijo de El Chapo. Guzmán López, una fuerza en ascenso en el cártel, tendió la trampa convenciendo a El Mayo de que estaban buscando ubicaciones para pistas de aterrizaje secretas en el norte de México. Pero en lugar de encontrar nuevas rutas de contrabando, El Mayo cayó directamente en manos de agentes estadounidenses. Durante años, El Mayo había hablado de su miedo a ser capturado. Una vez admitió que la idea de la cárcel le llenaba de pánico, llegando incluso a preguntarse si tendría las agallas para quitarse la vida si lo acorralaban. Pero cuando finalmente llegó el momento, el capo de la droga de 76 años no hizo ningún movimiento. Su carrera de décadas había terminado. Estos arrestos han planteado una pregunta importante. ¿Están El Chapo y los Chapitos ofreciendo información a EEU para ayudar a desarticular las operaciones del cártel desde dentro, todo a cambio de penas reducidas? Tras todos estos nuevos acontecimientos, la frontera entre EEU y México se ha convertido en un campo de batalla bajo las agresivas políticas de inmigración de la administración Trump. Con una dura represión de los cruces ilegales, la seguridad se ha reforzado, golpeando a los cárteles donde más les duele: sus carteras. Miles de millones de dólares en ganancias de la trata de personas se están agotando. Y ahora estas organizaciones criminales están arremetiendo. Ya no satisfechos con las tácticas tradicionales de contrabando, los cárteles mexicanos de la droga están desplegando drones kamikaze y explosivos, una escalada sin precedentes que convierte la frontera sur en un campo de batalla. Un memorando filtrado del Centro de Inteligencia y Operaciones del Sector del Paso, emitido el 1 de febrero de 2025, advierte a los agentes de la patrulla fronteriza y al personal militar estadounidense que permanezcan en alerta máxima.
Los líderes de los cárteles han autorizado ataques con drones, una medida escalofriante que indica un cambio hacia una guerra de estilo militar. Estas armas aéreas no tripuladas, similares a las utilizadas en Ucrania y Oriente Medio, podrían pronto llover sobre el personal estadounidense, cambiando por completo el juego. Durante años, los cárteles de la droga han utilizado drones para el contrabando de narcóticos y para rastrear los movimientos de las fuerzas del orden. Pero ahora, están dando un paso más. Los están armando con explosivos. ¿El objetivo? Infundir miedo en las fuerzas estadounidenses y obligarlas a retirarse, manteniendo abiertas las rutas de contrabando. Fuentes de inteligencia estadounidenses informan de que los cárteles están probando explosivos montados en drones en zonas remotas de México, perfeccionando sus tácticas antes de lanzar ataques a gran escala. Un alto funcionario de fronteras describió el cambio como un escenario de pesadilla. Estos cárteles ahora tienen poder aéreo. El momento de esta escalada no es casualidad. El presidente Donald Trump, de vuelta en el cargo desde enero, no ha perdido tiempo en reforzar la frontera sur. A los pocos días de tomar el poder, desplegó 10.000 soldados estadounidenses y lanzó una ofensiva nacional contra los delincuentes indocumentados, con el zar de la frontera, Tom Homan, al frente. Los jefes de los cárteles, sintiendo la presión, están contraatacando con todas sus fuerzas. Las plataformas de redes sociales como TikTok y Telegram están ahora inundadas de contenido perturbador, que anima a los migrantes a resistirse a las fuerzas del orden estadounidenses. Algunas publicaciones instruyen a los migrantes a escupir en la comida de los agentes de ICE, defecar en sus vehículos e incluso asesinar a los oficiales, un nivel de hostilidad que está causando conmoción en las agencias federales. En respuesta, se ha ordenado a los agentes de la patrulla fronteriza de EEUU que permanezcan completamente armados y listos para el combate. Un nuevo mandato exige que los agentes lleven botiquines de primeros auxilios y torniquetes para lesiones de estilo de campo de batalla, chalecos antibalas capaces de resistir metralla y disparos, y rifles, que ahora deben mantenerse al alcance en todo momento. El mensaje es claro: prepárense para la guerra. Uno de los puntos más peligrosos es Tamaulipas, un estado del noreste de México conocido por la violencia de los cárteles. El Departamento de Estado de EEUU lo ha golpeado con una advertencia de viaje de nivel 4, la advertencia más alta posible, instando a los estadounidenses a mantenerse alejados debido a los riesgos extremos de delincuencia y secuestro. Y las amenazas no son solo de armas y guerras de pandillas. Los cárteles ahora están utilizando dispositivos explosivos improvisados o IED, colocándolos en caminos de tierra para controlar el territorio y tomar represalias contra rivales y fuerzas del orden. Michael Brown, ex agente especial de la DEA y ahora experto mundial en lucha contra los estupefacientes, advierte de que los cárteles tenían un acceso casi ilimitado a la frontera de EEUU, con las políticas anteriores. Pero con el cambio repentino, están contraatacando. El resultado puede ser una escalada de violencia que se parece cada vez más a una zona de guerra. Se han encontrado artefactos explosivos improvisados en bastiones clave de los cárteles, como Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando. En un incidente denunciado por el Consulado de Estados Unidos en México, un vehículo del gobierno mexicano fue volado en Río Bravo, lo que demuestra que estos dispositivos no son solo tácticas de intimidación, son mortales. Ahora se prohíbe a los empleados del gobierno estadounidense viajar entre ciudades de Tamaulipas por la noche y se les aconseja evitar por completo los caminos de tierra. Incluso el uso de las carreteras interiores mexicanas en el estado está restringido, lo que pone de manifiesto lo peligrosa que se ha vuelto la situación. Para los estadounidenses que viven o trabajan cerca de la frontera, lo que está en juego nunca ha sido tan alto. Con la caída de los ingresos de los cárteles, la violencia está aumentando, lo que incrementa las posibilidades de enfrentamientos armados con las fuerzas del orden y el personal militar de Estados Unidos. Para contrarrestar esto, la administración Trump ha desplegado 1.500 soldados en servicio activo en la frontera sur, aumentando la seguridad para evitar que el caos se extienda. El fallido intento de México de acabar con el cártel. La guerra contra las drogas en México ha sido un campo de batalla sin cuartel, con potencias como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, al mando. Estos grupos no son solo narcotraficantes, son imperios criminales multinacionales, con grandes recursos, tácticas de aplicación de la ley brutales y operaciones que se extienden por todos los continentes. El Cártel de Sinaloa, liderado en su día por el infame Joaquín El Chapo Guzmán, sigue teniendo un enorme control sobre el tráfico de drogas,
controlando casi la mitad de los estados de México y extendiendo su influencia a al menos 47 países. Pero las drogas no son su único juego. Se dedican a la extorsión, el tráfico de migrantes e incluso el tráfico de armas, lo que demuestra que su modelo de negocio se basa en el caos y el control. El CJNG, por otro lado, comenzó como una rama del cártel de Sinaloa, pero se ha disparado a la cima desde 2010. Estos tipos no solo están haciendo movimientos, sino que están reescribiendo el libro de jugadas de los cárteles. Con presencia en más de 3 docenas de países y en los 50 estados de EU, han convertido la producción de fentanilo, cocaína y metanfetamina en un imperio de miles de millones de dólares. Controlar los principales puertos mexicanos les da acceso directo a las cadenas de suministro globales, lo que los convierte en una de las redes criminales más peligrosas y mejor conectadas del planeta. ¿Y la violencia? Está por las nubes. Desde que el gobierno de México declaró la guerra a los cárteles en 2006, más de 431,000 personas han sido asesinadas. Políticos, periodistas, estudiantes y ciudadanos de a pie se han visto atrapados en el fuego cruzado. Los fondos de guerra sin fondo de los cárteles les permiten sobornar a funcionarios de todos los niveles, asegurando que sus operaciones sigan funcionando sin importar cuánto intenten las fuerzas del orden tomar medidas enérgicas. El costo humano de esta guerra es asombroso. La tortura generalizada, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones no son solo tácticas de los cárteles. Las fuerzas gubernamentales también han sido acusadas de cometer atrocidades. Desde 2006, casi 90,000 personas han desaparecido, y los esfuerzos de búsqueda locales a menudo se ven bloqueados por la corrupción, la incompetencia o la violencia pura y dura. Uno de los ejemplos más oscuros de este caos fue la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en Guerrero, un caso que puso de manifiesto hasta qué punto el crimen organizado y la corrupción gubernamental están entrelazados. Estados Unidos ha invertido miles de millones en la lucha de México contra los cárteles, financiando mejoras de seguridad, reformas judiciales e incluso proyectos de desarrollo destinados a frenar la migración. Pero las tensiones entre los dos países aumentaron, especialmente bajo el mandato del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Su enfoque de abrazos, no balas, centrado en la creación de empleo y los programas sociales en lugar de en la represión militar, fue objeto de duras críticas. AMLO ha impulsado la amnistía de los cárteles, la despenalización de todas las drogas y una campaña anticorrupción, pero la violencia no ha cesado. En realidad, su estrategia sigue basándose en una fuerte militarización, al igual que sus predecesores, y muchos sostienen que no ha supuesto un gran avance en la guerra de México contra el crimen. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, Estados Unidos se enfrenta a su propia crisis, el fentanilo. Este opioide sintético, hasta 50 veces más fuerte que la heroína, ha alimentado una epidemia mortal, y los cárteles mexicanos están inundando el mercado con él. Solo entre 2019 y 2020, las autoridades mexicanas incautaron 5 veces más fentanilo, pero el suministro sigue fluyendo. Las autoridades estadounidenses han aumentado la seguridad y la vigilancia fronterizas, pero los cárteles siempre van un paso por delante, contrabandeando drogas a través de túneles subterráneos, dentro de vehículos e incluso transportándolas en drones sobre la frontera. Este es un ejemplo de lo que estamos recibiendo en neumáticos. Así que juntan 4 de estos para hacer un gran círculo y los atornillan alrededor de la llanta. Una vez que las drogas llegan a suelo estadounidense, las bandas callejeras locales se encargan de la distribución, manteniendo viva la crisis. Este puerto de entrada ve más fentanilo que cualquier otro puerto de entrada en EU. De hecho, más de la mitad se intercepta aquí y el problema no deja de crecer. En el primer semestre de 2023, los agentes se han incautado de más fentanilo que en los últimos 5 años juntos. La implacable adaptabilidad de los cárteles garantiza que, incluso cuando las autoridades toman medidas enérgicas contra un método de contrabando, surja otra técnica más avanzada. Los túneles, aunque siguen siendo una parte integral de la logística de los cárteles, son solo una faceta de su libro de jugadas en constante expansión. Los cárteles diversifican cada vez más sus estrategias de tráfico, utilizando drones, semisumergibles e incluso cadenas de suministro comerciales para transportar narcóticos sin ser detectados. Los drones, que antes eran el dominio de aficionados y entusiastas de la tecnología, se han convertido en una poderosa herramienta en el arsenal de los cárteles. Estos vehículos aéreos no tripulados pueden transportar importantes cargas de drogas a través de la frontera en cuestión de minutos,
evitando los puestos de control tradicionales y haciendo casi imposible que las fuerzas del orden intercepten todos los envíos. La rápida evolución de la tecnología de los drones significa que los cárteles pueden ahora operar flotas de forma remota, ajustando las rutas de vuelo en tiempo real para evitar ser detectados. Algunos drones incluso están programados con rutas de vuelo autónomas, lo que reduce el riesgo de que los operadores sean rastreados. Además de los métodos de alta tecnología, los cárteles han recurrido a los mares, desplegando semisumergibles, embarcaciones de bajo perfil diseñadas para rozar la superficie del agua y evadir la detección por radar. Estos llamados narcosubmarinos se han avistado en cantidades cada vez mayores a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo de México, y cada uno de ellos es capaz de transportar miles de kilos de drogas. Construidos en remotos astilleros de la selva, estos barcos son un testimonio de los vastos recursos y capacidades de ingeniería de los cárteles. Aunque la Guardia Costera de EEUU y la Armada de México han interceptado varios de estos submarinos, los informes de inteligencia sugieren que muchos más han pasado desapercibidos, lo que garantiza un flujo constante de narcóticos hacia Norteamérica. Ni siquiera las cadenas de suministro más legítimas son inmunes a la infiltración de los cárteles. El transporte comercial por carretera, el transporte de mercancías de larga distancia e incluso los contenedores de transporte se utilizan habitualmente para el contrabando de drogas a través de las fronteras. Los cárteles sobornan a funcionarios portuarios, camioneros y operadores de almacenes para facilitar los envíos, introduciendo narcóticos en productos cotidianos como frutas y verduras, productos electrónicos y textiles. Las autoridades han descubierto envíos de cocaína oculta en plátanos, pastillas con fentanilo mezcladas con medicamentos recetados y metanfetamina disfrazada de productos químicos industriales. El gran volumen del comercio mundial hace casi imposible inspeccionar a fondo cada envío, lo que crea amplias oportunidades para que los cárteles exploten las lagunas en la seguridad. Tomemos como ejemplo a El Chapo. Antes de ser arrestado, había perfeccionado el contrabando de drogas a través de túneles subterráneos. Uno de los descubrimientos más significativos se produjo en 2020, cuando las autoridades estadounidenses descubrieron un túnel masivo y muy sofisticado que iba desde Tijuana, México, hasta un almacén en San Diego, California. El túnel se extendía a lo largo de más de 1.300 metros y estaba equipado con ventilación, paredes reforzadas y un sistema ferroviario subterráneo. Los investigadores lo describieron como uno de los túneles más avanzados jamás encontrados, lo que demuestra que los ingenieros del cártel se han vuelto aún más hábiles desde el reinado de El Chapo. Más allá de los túneles físicos, el cártel de Sinaloa y organizaciones rivales como el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, han adoptado métodos de alta tecnología para contrarrestar las medidas de seguridad fronteriza de Estados Unidos. Las imágenes térmicas, los sensores subterráneos y los detectores sísmicos han hecho más eficaz la detección de túneles, pero los cárteles se han adaptado desarrollando mejores técnicas de ocultación, como la construcción de túneles de varios niveles o el uso de sofisticados materiales de insonorización para evitar la detección. Además, con el endurecimiento de la seguridad fronteriza, los cárteles han ampliado sus operaciones al contrabando marítimo, utilizando desde barcos pesqueros hasta narcosubmarinos totalmente sumergibles. La introducción del fentanilo en el mercado también ha cambiado la logística de los cárteles, ya que los envíos más pequeños y de alta potencia pueden generar ahora tantos beneficios como las enormes cargas de cocaína y marihuana del pasado. Incluso con las agencias de aplicación de la ley desmantelando redes de túneles y mejorando la tecnología de detección, el multimillonario comercio de drogas asegura que los cárteles siempre encontrarán nuevas formas de mover su producto, ya sea a través de túneles subterráneos, drones aéreos o compartimentos ocultos en envíos comerciales. El imperio del contrabando que El Chapo inició sigue siendo tan innovador y escurridizo como siempre. Lo que sigue siendo cierto es que los cárteles mexicanos no pueden existir sin el apoyo de funcionarios públicos. No se trata solo de un caso de acuerdos ocasionales por la puerta de atrás, sino de un sistema en toda regla en el que los cárteles dependen de funcionarios corruptos para que sus operaciones funcionen sin problemas. La idea de que estos cárteles son imperios todopoderosos e intocables es un mito. En realidad, su supervivencia depende de las personas en el poder que miran para otro lado o, peor aún, les ayudan a seguir en el negocio. El autor Oswaldo Zavala, en Narcotrafficking in US and Mexican Culture, sostiene que los cárteles no son tan independientes como parecen. En cambio, su éxito a menudo proviene del apoyo silencioso o no tan silencioso de personas con acceso al gobierno.
Esta corrupción les permite operar con poca resistencia, lo que dificulta la represión del tráfico de drogas de manera significativa. Tomemos como ejemplo el arresto de 2 líderes del cártel de Sinaloa cerca de El Paso. A primera vista, parecía una gran victoria para las fuerzas del orden. Pero en realidad, estos arrestos de alto perfil apenas hicieron mella. La llamada estrategia de los capos, centrada en capturar a los líderes de los cárteles, no detiene el flujo de drogas. En todo caso, divide el mercado en facciones más pequeñas y caóticas, lo que hace que las drogas sean aún más fáciles y baratas de conseguir. Y el hecho de que estos cárteles sigan prosperando, incluso después de que sus jefes sean encarcelados, demuestra una cosa. Tienen amigos poderosos en las altas esferas que mantienen el sistema intacto. La crisis de Culiacán de 2019 dejó esto claro. Cuando el ejército mexicano capturó a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, el cártel de Sinaloa desató el caos. Bloquearon carreteras, provocaron incendios y tomaron rehenes hasta que el gobierno cedió y lo dejó ir. Fue una muestra impactante de la influencia del cártel, pero seamos realistas. Lo lograron porque contaron con ayuda desde dentro. No fue solo fuerza bruta, fue poder, conexiones y corrupción trabajando juntos. Otro ejemplo claro, el infame cártel de Sinaloa. Su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, evitó ser capturado durante años, no solo por el poder de fuego de su cártel, sino por las personas en el poder que lo ayudaron. Los informes muestran que algunos agentes de la patrulla fronteriza y agentes del orden de EEUU aceptaron sobornos para dejar pasar cargamentos sin control. Estos infiltrados, atraídos por montones de dinero en efectivo, facilitaron el contrabando y convirtieron a las fuerzas del orden en una broma. Y no se trata solo de agentes fronterizos de bajo nivel. En 2019, el exagente de la DEA José Irizarry fue condenado por blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico. No se trataba solo de alguien que miraba para otro lado. Irizarry ayudó activamente a los cárteles a eludir a las fuerzas del orden, filtrando detalles sensibles de la investigación para que pudieran mantenerse a la vanguardia. Su traición no solo dañó la credibilidad de la DEA, sino que hizo que los jefes de los cárteles se volvieran aún más audaces, demostrando que las fuerzas del orden de EEUU tenían sus puntos débiles. La corrupción no solo ocurre en la frontera, sino que se extiende por las principales ciudades de Estados Unidos. Tomemos el caso de Chicago en 2012, cuando un policía local fue sorprendido infraganti protegiendo cargamentos de drogas del cártel. En lugar de luchar contra el crimen, se estaba beneficiando de él. Y no es el único. Casos como este siguen saliendo a la luz, lo que pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles se han infiltrado en las instituciones estadounidenses. ¿La razón por la que esto sigue sucediendo? El dinero, mucho dinero. Con miles de millones en ganancias de la droga, los cárteles pueden permitirse comprar su entrada en casi cualquier sistema. No solo meten dinero en efectivo en los bolsillos, sino que lo blanquean a través de negocios legítimos, lo que hace casi imposible rastrearlo. Este músculo financiero les permite manipular a las fuerzas del orden, a los políticos y a otros actores clave, manteniendo intacto su imperio. Incluso la palabra cartel fue una estrategia de marca. La DEA la popularizó a finales de los 70 para vender la idea de estas organizaciones de narcotraficantes como enormes imperios criminales. Pero, en realidad, muchas operaciones de los cárteles se han coordinado discretamente con la ayuda de la Policía Federal e incluso del Ejército Mexicano. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de un viejo juego que se ha estado jugando durante décadas, con muchos funcionarios públicos atrapados aceptando sobornos para mantener el auge de los negocios de los cárteles. A medida que las fuerzas del orden intensifican su represión de estos métodos de contrabando, los cárteles continúan evolucionando. Emplean tácticas de contrainteligencia, piratean redes de vigilancia, sobornan a personas con información privilegiada dentro de las agencias fronterizas, e incluso disfrazan a sus agentes como agentes de la ley para moverse libremente. La batalla entre las autoridades y los cárteles es una partida de ajedrez de alto riesgo, con miles de millones de dólares en juego e innumerables vidas atrapadas en el fuego cruzado. En un esfuerzo por intensificar la represión de la inseguridad fronteriza, Estados Unidos ha emitido una nueva orden ejecutiva que ha puesto en peligro la operación del cártel. La nueva orden ejecutiva de EEUU. En una medida que sacudió la política mundial, la administración Trump anunció planes para designar oficialmente a 8 grandes cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Al poner la etiqueta de terroristas a estas organizaciones criminales, EEUU
señaló un nuevo nivel de agresión en su lucha contra la violencia de los cárteles, preparando el escenario para una drástica acción legal y militar. Según las órdenes que he firmado hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras. En el centro de esta decisión se encuentra el creciente poder y brutalidad de estos cárteles, la mayoría de ellos con sede en México. Estas organizaciones, que ya no son solo narcotraficantes, han ampliado su alcance al tráfico de personas, el tráfico ilegal de armas y el blanqueo de dinero a gran escala. Su influencia se extiende profundamente en los sistemas políticos y económicos, erosionando a los gobiernos y sembrando el terror a través de asesinatos en masa, ejecuciones públicas y corrupción. En muchas regiones funcionan como gobiernos en la sombra, operando con impunidad. La administración Trump vio la designación de terrorista como una forma de tomar medidas más duras. Esta clasificación abre todo un nuevo arsenal de herramientas legales, normalmente reservadas para la lucha contra los grupos terroristas internacionales. Congelar los activos de los cárteles, hecho. Impedir que sus miembros viajen, hecho. Fomentar el intercambio de inteligencia con los aliados mundiales, doble hecho. Y, si es necesario, incluso abre la puerta a una acción militar directa contra los líderes e infraestructuras de los cárteles. Pero esta medida no estuvo exenta de reacciones adversas. Los críticos advirtieron que poner la etiqueta de terroristas a los cárteles podría complicar las relaciones entre Estados Unidos y México. México, un socio crucial en la guerra contra las drogas, se opuso con fuerza, argumentando que esto podría justificar la intervención militar estadounidense en su territorio, algo a lo que su gobierno se opone ferozmente. ¿El temor? Una designación como esta podría aumentar las tensiones en lugar de resolver el problema. Para las fuerzas del orden de Estados Unidos, este cambio supuso grandes modificaciones. Agencias como la DEA y el FBI tuvieron que replantearse sus estrategias, trabajando ahora en el marco de la lucha contra el terrorismo y no solo contra el crimen organizado. Más colaboración con socios internacionales, más recursos y potencialmente más operaciones de alto riesgo dirigidas a los líderes de los cárteles. Pero también había un riesgo: presionar demasiado y los cárteles podrían tomar represalias con aún más violencia. El presidente Trump también ha autorizado el uso de algunos de los aviones espía más avanzados del país para atacar a los cárteles de la droga mexicanos. Esto supone un gran paso adelante en la lucha contra estos notorios grupos criminales. El despliegue incluye aviones P-8 de la Marina equipados con sistemas de radar de última generación y el legendario avión espía U-2, que fue construido originalmente para la vigilancia a gran altitud durante la Guerra Fría. Por primera vez en la historia, el U-2 se está utilizando para perseguir a los cárteles de la droga, y esta medida ha llamado la atención de los expertos militares y del mundo. En las últimas 2 semanas, estos aviones de alta tecnología han llevado a cabo al menos 18 misiones sobre el suroeste de Estados Unidos y el espacio aéreo internacional cerca de la península de Baja California. Este aumento de la vigilancia forma parte de una estrategia más amplia para desarticular los cárteles más peligrosos de México. Entre finales de enero y principios de febrero, el presidente Trump ordenó a estos aviones espías que volaran en misiones, al tiempo que enviaba miles de tropas adicionales a la frontera. Al calificar a los cárteles mexicanos de terroristas extranjeros, Trump ha dejado claro que está adoptando un enfoque sin límites para luchar contra el narcotráfico. Estos aviones espías representan un cambio importante en las tácticas, ya que se han utilizado principalmente para vigilar la actividad rusa en Ucrania o rastrear submarinos rusos y chinos. Los P-8 de la Marina, conocidos por sus avanzadas capacidades de radar, llevaron a cabo 11 de estas misiones, mientras que el U-2 se utilizó para al menos un vuelo el 3 de febrero. Estos aviones pueden recopilar información de inteligencia mucho más allá de la frontera, lo que proporciona a las autoridades estadounidenses información clave sobre las actividades de los cárteles en las profundidades de México. Esta información es crucial para planificar operaciones que interrumpan las cadenas de suministro de los cárteles y desmantelen sus redes. Esta misión de aviones espías es solo una parte de una ofensiva más amplia en la frontera. Además de poner fin a la política estadounidense de captura y liberación, el presidente Trump ha enviado miles de tropas adicionales para patrullar la frontera. También ha presionado a México para que tome medidas, exigiendo al país que envíe 10,000 soldados para patrullar la frontera, amenazando con un arancel del 25%. Sobre el terreno,
Las comunidades que ya sufrían bajo el dominio de los cárteles observaban con ansiedad. Para algunos, esta medida significaba esperanza, una señal de que el mundo finalmente se estaba tomando en serio la violencia de los cárteles. Pero otros temían las consecuencias. Aumentar la acción militar significaría más derramamiento de sangre, quedarían civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado, las regiones desestabilizadas entrarían aún más en el caos. Desde que Trump asumió el cargo, la violencia en la frontera se ha disparado. Agentes de la patrulla fronteriza en Texas han recibido disparos de presuntos miembros de cárteles de México, lo que pone de manifiesto lo peligrosas que se han vuelto las cosas. En respuesta, los cárteles de la droga mexicanos han llegado a extremos, como ordenar ataques contra agentes fronterizos estadounidenses con drones kamikaze y explosivos, según reveló un memorando filtrado obtenido por The Post. Los pistoleros del cártel también han abierto fuego recientemente contra agentes de la patrulla fronteriza estadounidense en un intento desesperado de pasar inmigrantes ilegales a través de la frontera. Este descarado ataque tuvo lugar en la madrugada, al amparo de la oscuridad, en una zona remota conocida por su terreno accidentado y escasa población. La frontera, que ya era un punto caliente para las actividades ilegales, se ha vuelto aún más peligrosa, y este incidente marca un nuevo nivel de agresión. A raíz del incidente, varios hombres armados fueron arrestados y se incautó un alijo de armas. Muchos de los migrantes, conmocionados y heridos, fueron detenidos para su procesamiento. Aunque no se produjeron víctimas mortales, el incidente reveló lo peligrosos que se han vuelto los cruces ilegales de fronteras y hasta dónde llegan los cárteles para explotar a las personas vulnerables. La decisión de la administración Trump de etiquetar a los cárteles como grupos terroristas fue un cambio radical en la política de la guerra contra las drogas. Ofreció nuevas herramientas para perseguir a estos imperios criminales, pero también planteó serias preocupaciones diplomáticas, legales y humanitarias. Mientras el mundo observaba, una pregunta se cernía sobre el panorama. ¿Traería este movimiento un cambio real o simplemente añadiría otra capa de caos a una crisis ya compleja? La idea de una acción militar estadounidense contra los cárteles de la droga mexicanos no es algo que deba tomarse a la ligera. Conlleva toda una serie de desafíos y posibles consecuencias que van mucho más allá de la mera lucha en el frente. Los cárteles mexicanos no son grupos criminales corrientes. Operan como fuerzas paramilitares altamente organizadas, con toneladas de dinero, cadenas de suministro globales y complejas redes que llegan hasta lo más profundo de Estados Unidos. No son objetivos fáciles, y cualquier intento de meterse con ellos podría dar lugar a graves represalias. La historia demuestra que los cárteles saben cómo contraatacar. Cuando Felipe Calderón, presidente de México, en 2006, declaró la guerra contra las drogas, la violencia se disparó. Los cárteles contraatacaron con fuerza, atacando a las fuerzas del orden, al personal militar y a los funcionarios del gobierno. La situación se volvió tan grave que las fuerzas policiales renunciaron por miedo y los funcionarios públicos fueron asesinados a plena luz del día. Los cárteles utilizaron tácticas horribles, como asesinatos brutales y dejar cadáveres en público para infundir terror, lo que demuestra que su poder va más allá de la fuerza física, recurriendo a la guerra psicológica. Si Estados Unidos interviniera militarmente, los riesgos se dispararían. Los cárteles ya están profundamente arraigados en EU, por lo que cualquier represalia podría tener repercusiones. Sus redes de drogas se extienden desde ciudades como Los Ángeles y Chicago hasta pueblos más pequeños, lo que les da los medios para atacar dentro de EU. Los riesgos de actuar unilateralmente con fuerza militar son enormes. La probada capacidad de represalia de los cárteles, combinada con sus profundas raíces en EU, podría agravar las cosas mucho más de lo que nadie podría esperar. Podríamos ver un aumento de la violencia dentro de EU, desestabilización a lo largo de la frontera y una mayor presión sobre los recursos nacionales. Para evitarlo, cualquier operación militar estadounidense debe realizarse en estrecha colaboración con el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha mostrado un gran interés en hacer frente al crimen organizado. Esto podría incluir fuerzas de tarea conjuntas, un mejor intercambio de inteligencia y programas de capacitación especiales para ayudar a México a mejorar su capacidad de respuesta. Abordar la corrupción en México, que durante mucho tiempo ha sido un obstáculo importante para acabar con las operaciones de los cárteles, también es clave. Al fortalecer sus alianzas, puede tener un mayor impacto sin empeorar las cosas. En casa, Estados Unidos debe estar preparado para las represalias. Una mejor coordinación entre agencias como la DEA, el FBI y el DHS
Es crucial para proteger a los posibles objetivos y reforzar los esfuerzos para localizar las amenazas de los cárteles. También es importante aumentar el apoyo a las fuerzas del orden locales que se ocupan de las bandas afiliadas a los cárteles NEUU y protegerse contra los ciberataques que podrían provenir de los cárteles. Tomar medidas militares contra los cárteles de la droga mexicanos no es una decisión sencilla, y los riesgos que conlleva son graves. Un enfoque reflexivo, bien informado y estratégico es fundamental para evitar empeorar el problema mientras se trabaja para encontrar una solución. Haga clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.